En este momento estoy grabando ya para el canal YouTube. Estamos en el grupo Unidas Podemos y hemos tenido un espacio donde hemos compartido el deber que yo mandé en mi conferencia anterior, en el taller que hablábamos sobre cómo fue nuestra adolescencia, qué pensamos de ella, y a quienes están en mi canal YouTube los invito a que escriban. Describe tu adolescencia, qué piensas de ella, qué sientes con respecto a eso y qué vas a hacer con todo ese conocimiento, con todo ese sentimiento que tienes. Eso es muy sanador. Y hoy día vamos a hablar de cómo hacer una carta de perdón. Hoy es un día en que el mundo de religión católica ya celebra o recuerda, la palabra es recuerda, no celebra, sino recuerda que hoy en día, un día viernes, Jesús murió. Y Jesús murió para que nosotros podamos tener la opción de arrepentirnos de nuestros pecados y salvar nuestro ser. El hombre es una conjunción. La gente piensa que el alma está separado del cuerpo, pero dice la palabra de Dios que la mente y el cuerpo forman el alma. Cuando ustedes van al estadio dicen, habían 10,000 almas. Así es, habían 10,000 personas. Alma no es algo, que tú tienes y que se va por ahí. No, el alma es la combinación de mente con cuerpo. El mundo católico celebra la Semana Santa, la culmina con el día viernes que Jesús murió. Nosotros, los protestantes, yo soy adventista, nos unimos al espíritu de esa celebración. Estados Unidos es un país fundado por religión protestante y aquí no hay ese de no se trabaja, que hay por ejemplo en mi país, Ecuador, y en la mayoría de países latinos. El Viernes Santo es el Viernes Santo donde no se come carne, donde las personas no trabajan, donde las personas recuerdan la muerte de Jesús e incluso se hacen viacrucis, ¿verdad? Entonces nos unimos a ese espíritu, no importa la religión que seas. Jesús cargó nuestros pecados y lo vamos a entender de esta manera. Cuando tú haces algo malo, recién nuestra amiga de Unidas Podemos dijo, la culpa. Cuando tú has hecho algo malo, tú te sientes culpable. Ese sentirte culpable en psicología se llama la conciencia. Y la conciencia es esa vocecita que no te deja tranquilo y que te dice, ¿cómo pudiste hacer eso? De pronto maltrataste a tus hijos, de pronto trataste mal a tus padres, de pronto engañaste a tu pareja, de pronto insultaste, algo malo, de pronto traicionaste a una amiga, de pronto te acostaste con un hombre casado, de pronto engañaste. ¿Cuántas cosas pudimos haber hecho en nuestra vida que nos hace sentir culpables? Cometer una falta te hace sentir culpable. Si alguien te hizo daño, esa culpa lo va a perseguir o la va a perseguir. Puede ser que esa persona no sienta culpa. La culpa dentro de nuestra creencia religiosa es la voz del Espíritu Santo que te da esa noción de que no debiste haber hecho eso. La culpa sirve para que tú te des cuenta de que hiciste mal, no para que te andes castigando. Gracias al Espíritu Santo tú sientes culpa, pero hay personas que no. Dentro de nuestra concepción religiosa, son personas que han sido abandonadas por el Espíritu Santo. Entonces hacen daño y no se sienten mal. Dentro de psicología se llama psicopatía, ser psicópata. Al psicópata no le funciona ese lado del cerebro que te permite tener conciencia de que algo no está bien. Ese índice de maldad alto lo tienen aquellas personas cuyo cerebro no maneja el lado de la empatía y la culpa, que para nosotros, desde el punto de vista de la palabra de Dios, es el abandono del Espíritu Santo.
Dice la palabra de Dios que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo está que te dice, que está, esa vocecita te habla y te habla. Y cuando tú te niegas a escucharla, el Espíritu Santo con dolor se puede alejar. Entonces hay personas que son realmente malvadas porque el Espíritu Santo las dejó y porque en psicología se llaman los psicópatas. Hay dos tipos de psicópatas. Hay el psicópata que mata y asesina y siente placer en hacerlo, que viola y destruye y siente placer en hacerlo. Y hay el psicópata integrado, que es esa persona que en las relaciones amorosas es tan dañina, te hace tanto daño. Primero es un ser maravilloso y tú dices, ay, me encontré con el hombre de mi vida. Ay, me encontré con la pareja de mi vida. Y una vez que te conquista, empieza a ponerse distante. Y cuando tú le dices, ¿por qué has cambiado? Te dice, ¿por qué me hostigas? Y empieza a tratarte con una indiferencia que tú sientes que vas a enloquecer. Ese se llama el psicópata integrado. Pues bien, si cuando tú haces algo mal, tú sientes culpa, imagínate, Jesús cargó todos los pecados del mundo. Jesús se agobió. Jesús se cayó. No solamente era el maltrato físico que había sufrido, el interrogatorio, las burlas, el no haberlo dejado dormir. Era la culpa, cargar la culpa de quien hace incesto, de quien mata. La culpa de todo el mundo desde que fue creado, desde que Caín mató a su hermano. Desde las mujeres que emborracharon a su padre para tener relaciones sexuales y embarazarse de él, de su padre. Tanta corrupción. David mandó a matar al mejor de sus generales para quedarse con su esposa. La Biblia narra todos los defectos de los grandes hombres de Dios, porque somos seres humanos. Hay de la que se cree perfecta, juzgadora, legalista. Todos tenemos errores, pues todos esos pecados Jesús lo cargó y Jesús se cayó, agobiado por todas esas culpas. Si tú llegas a tu casa, voy a dar una comparación grotesca. Si tú llegas a tu casa y en tu casa la vecina me dejó el perrito y cuando viene la gente ladra, por eso lo escuchan. Si tú llegas a tu casa y ves que de pronto, voy a ser bien brusca, tu pareja está teniendo relaciones sexuales con tu hija, tú te vas a asquear. Pues todos los pecados del mundo sobre Jesús, Dios Padre los miró y se asqueó y viró el rostro. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínense lo que padeció Jesús, inocente y bueno, y cargó con todo eso para que nosotros podamos tener la opción del perdón. Si tú has cometido un error y tú le pides perdón a Dios y tú llegas a cometer la blasfemia de creer que Dios no te ha perdonado, tú te estás burlando del sacrificio de Jesús y lo estás invalidando. No puedes hacer eso. Ahora, si tú no sientes el perdón de Dios, es porque tú no te has perdonado. Porque Dios no te puede perdonar a menos que tú perdones. Y al primer ser que tú tienes que perdonar es a ti mismo. Tú tienes que perdonarte a ti mismo para que puedas sentir el perdón de Dios. Y Dios en su inmensa misericordia, ¿sabes cómo te perdona? Dice la palabra de Dios que Él manda tu pecado al fondo del mar, no vuelve, dice, lo manda y lo entierra en el fondo del mar, no vuelve a tener memoria de eso. Jesús no lo vuelve a recordar. Y para Él es como si tú nunca hubieras pecado. Ese es el verdadero perdón. Pues bien, te acabo de explicar lo que un día como hoy hizo Jesús. Ahora bien, si una persona comete un error contra ti, si una persona te hace daño, ¿verdad? Y tú vives ese hecho con dolor, cada vez que lo recuerdas,
tú vuelves a experimentar el mismo dolor. Entonces, si esa persona te abusó una vez, si esa persona te drogó y te embarazó, cada vez que tú lo recuerdas, lo vuelves a vivir. Entonces ya no te sientes mal, te resientes. Y ese resentirte ya no es responsabilidad de quien lo hizo, sino de nosotras mismos, porque repetimos el dolor y le seguimos dando poder a esa persona para que nos siga haciendo daño. El perdón es no repetir el dolor. Pero Marta, ¿cómo hago? Si mi mente se acuerda de eso, sí, es verdad. Nosotros no tenemos esa capacidad de Dios de olvidar. Nuestra mente se acuerda. Y cada vez que nuestra mente se acuerda, ¿qué podemos hacer como humanos? Lo que podemos hacer es comprender que eso que nos pasó nos dejó una enseñanza y nos dejó una lección. ¿Qué aprendiste de eso que te pasó? Aprendí que a mis hijas no tengo que dejarlas solas. Aprendí que debo enseñarle a mis hijos desde pequeño a que se comuniquen conmigo, a escucharlos, a creerles cuando me dice que alguien los está abusando. Aprendí a que no puedo confiar en el ser humano porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo solo puedo confiar en Dios. Y yo no te digo que andes como un psicópata por ahí. Yo lo que te digo es que le enseñes a tu hijo a defenderse y a contar lo que le pasa y decirle a tu hijo, así te toquen, aunque te guste, tú no tienes la culpa y tú se lo tienes que venir a contar a mamá. Cada cosa que te pasó te dejó una enseñanza. Y así como, miren algo tan valiente lo que dijo recién María. Mi padre murió, a ella le dolió la muerte de su padre, pero le ve el lado positivo. Gracias a que su padre murió, ella pudo estudiar. Tiene unos hijos maravillosos. Yo tengo la dicha de conocerla, de haberla conocido. Primero nos tratamos así como vía online. Así yo atiendo a mis pacientes vía online. Y después tuve la oportunidad de ir a predicar en la iglesia de ella y de conocerla. Y de conocer a sus hijos lindos. Y tengo el gusto de conocer a su esposo. Dios la premió con un muy buen esposo. Bueno, y vio y dice, si mi papá no hubiera muerto, yo no habría estudiado porque mi papá pensaba que las mujeres no iban a estudiar. Si yo, Marta, no hubiera sufrido abuso, yo no habría cuidado a mis hijas como las cuidé. Cada cosa que sucede en tu vida tiene un propósito. Y te voy a decir algo, entre más valiosa eres como mujer, más te quiere el enemigo destruir. Entonces, cuando te pasan cosas malas, y tú te quedas enfrascado en eso malo que te sucedió, en ese momento Él está ganando. No lo permitas. El último golpe bajo que me dio Satanás fue haberme quitado a mi esposo por COVID. Habérselo llevado, no saber de él nunca más, haber sido al hospital y nunca más en la vida verlo. Y duele. Y duele, es que... No sé, yo creo que porque se acerca el 19, serán 2 años de que él murió. Yo pensaba que ya tú vas superando. No, eso te duele y te sigue doliendo y te llena de dolor. Hablaba con mi mamá. Mi mamá es bondadosa y piadosa conmigo y me decía, es que es muy pronto aún. Eso duele. Hoy día hablaba con una señora que hace 27 años murió su hijo y lloraba como si recién hubiera muerto. O sea, aprendemos a vivir con el dolor, pero no se va. Pues mis queridas damas, si mi esposo no hubiera muerto, yo no estaría aquí en el Grupo Unidas Podemos. No tendría tiempo, estaría con él y no hubieran pasado tantas cosas. Cada cosa que te pasó tiene un porqué. Encuéntrale el sentido a tu existencia. Dentro de psicología hay algo que se llama logoterapia. La logoterapia la escribió Viktor Frankl, un gran psicólogo judío que sobrevivió a los campos de concentración y que escribió un libro maravilloso que yo quisiera que lean, que se llama El hombre en busca del sentido. Él nos hizo entender en su escuela de logoterapia que cada cosa que te haya pasado tiene un sentido. Más fuerte, mayor es el sentido. Así que no nos quedemos con el dolor que no sirve para nada.
¿De qué te vale recordar y tener ese rencor adentro, ese resentimiento, esa amargura? Dándole poder a esa persona que te hizo daño. No, suéltala, libérate y libérala. Que Dios se encargue. Cuando tú perdonas, Dios coge la justicia por su mano y dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de Dios enojado. La venganza de Dios es cosa seria. Y el día de hoy, después de tener esta conciencia, yo te digo, deja de hacerte daño. Para que esa persona te haya lastimado. Para. Ya no te puede volver a hacer daño. Todas las personas que te pretendieron hacer daño, para. Y para de hacerte daño a ti misma. Perdónate. Así que el deber que les voy a dejar hoy día es primero hacer la carta de perdón para ti, ya te voy a decir cómo, y después hacer la carta de perdón hacia esa persona que te hizo daño y luego la que vas a enviar, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la carta de perdón hacia ti misma. Va a tener la siguiente parte. Primero, descripción de lo que hiciste. Descripción, toma nota. Toma nota. Steffi después lo va a poner para que lo hagamos de deber. La próxima semana, el próximo viernes tenemos libre y el siguiente viernes regresamos con charlas. Entonces, primero, describe lo que hiciste. Si maltrataste a alguien, si engañaste a alguien, si lastimaste a alguien, si insultaste a alguien. Describe el hecho. Segundo, ¿qué piensas de eso que hiciste? Una cosa es decir, le pegué a mi hijo hasta que se desmayara. ¿Qué pienso? Pienso que de pronto yo repetía patrones de cosas que yo pensé que jamás iba a hacer y me encontré repitiendo aquello que critiqué en mis padres. Estoy poniendo un ejemplo. No me ha pasado eso, pero de pronto cometemos errores que hemos criticado en nuestros padres. Entonces, primero, describe el hecho. Segundo, ¿qué piensas de eso que hiciste? Tercero, ¿qué sientes? Toda la culpa que sientes la vas a escribir. Y una vez que la escribas, vas a orar. Y le vas a pedir perdón a Dios por haber hecho lo que hiciste. Y vas a confiar en su sacrificio y vas a escribir: yo, Marta Martínez Hidalgo, me perdono porque ya le pedí perdón a Dios. Porque soy un ser humano que se equivoca. Y porque si yo retrocediera el tiempo, no volvería a hacerlo. Porque te digo una cosa, si tú retrocedieras el tiempo y piensas que lo volverías a hacer, entonces no te has arrepentido. Y para tú perdonarte, tienes primero que haberte arrepentido. ¿Ya? Y viene la otra parte súper importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para remediar el mal que hice? Voy a mandarle un regalo a esa persona. Le voy a mandar dinero a esa persona que lastimé. Voy a ayudar a alguien. ¿Qué vas a hacer por ese daño que tú hiciste? Es una forma de pagar. Y entonces te vas a ver realmente perdonado. Esa es tu carta de perdón a ti. ¿Ok? Primera carta. Segunda carta. Como la de perdón a la otra persona. Te voy a poner un ejemplo. Tú que me hiciste, y vas a describir lo que te hizo. Tú que abusaste de la confianza de mis padres. Tú que venías a enseñar de la palabra de Dios. Tú que hiciste, tú que abusaste de mí drogándome. Y describes el hecho, ¿verdad? Y ahí viene la segunda parte. Nunca más me vas a hacer daño. Nunca más me vas a violar. Nunca más me vas a drogar. Nunca más me vas a lastimar. Porque en este momento... Doctora, se nos quedó en mute. Nunca más me vas a hacer daño. Porque en este momento te perdono y te suelto.
Tú no te mereces el perdón, pero yo sí me merezco ser feliz. Y por ese motivo te suelto y nunca más me haces daño, te perdono. ¿Ok? Y entonces después que escribes esa parte, tú te arrodillas y le dices a Dios, Señor, acabo de perdonarme, acabo de perdonar. Soy ahora digna de que me perdones por todas las cosas malas que yo he hecho. ¿Cuántas veces cometo el mismo error? Y vas a sentir la alegría de haberte liberado de ese peso y de no seguir repitiendo ese dolor. Basta ya de eso. Basta de hacerte daño. Basta de que la otra persona te siga dañando. Nunca más. Esa carta no la vas a enviar. Esa carta, quien te hizo daño pudo haber muerto, lo que sea. Esa es una carta para ti, tú con Dios, para hacer el ejercicio. Pero si tú quisieras enviar una carta, porque ojo, si tú escribes una carta como esa y tú la envías, en realidad lo que tú quieres es hacerle daño a la persona y ahí no hay perdón. Tú no tienes, si tú tienes ese deseo de enviarle una carta como esa, no lo hagas. Y todavía no has perdonado, todavía tienes que trabajarlo, todavía no logras liberarte de ese dolor y todavía esa persona te tiene en sus garras. Tú no tienes que desearle nada, porque mía es la venganza, dice el Señor. Es que Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Dios es un Dios justo. Y hay del que se metió con una de sus niñas. Tú y yo somos sus niñas. Él es nuestro Padre. Él nos ama, Él nos cuida. Y si permitió que algo pase en tu vida, hay una lección atrás de eso que no podemos entender. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos tachan de malas? Y no es que seamos malas, es que vemos más allá. De pronto tu hijo va corriendo y lo coges del cuello, lo coges del brazo y le fracturas el brazo. ¡Ay, mi mamá me fracturó el brazo! Y de pronto lo que hiciste fue alarlo para que un carro no lo aplaste. No sabemos por qué Dios permitió que fruto de una violación salgas embarazado. Ese hijo, por regla general, los hijos que han sido concebidos dentro de esas circunstancias suelen ser buenos hijos. Hay un propósito detrás de todo esto. ¿Ok? Ahora, si tú quieres mandar una carta, la perrita está que ladra. Ven acá, baby. Ven acá. Es que la pobrecita, ya se las voy a enseñar. Venga. Venga, perdonen, chicos. Ya. Ella es baby. No llores. Tranquila. Marta, sácate de unmute. Ok, ya me saco de... Está linda. ¿Por qué? Está hablando la perrita, dale chance. Sí, un ratito, ya. Ya, tranquila. Es que creo que ha llegado la dueña, pero como no quiero interrumpir nuestra charla, la voy a dejar aquí un ratito, ¿ya? Bueno. La carta que quieres enviar, de pronto quieres enviar porque quieres que esa persona sepa que la perdonaste. Entonces, ¿cómo va a ser esa carta? Vas a describir, mira, tú que me hiciste esto, tú que me maltrataste, tú que no me supiste escuchar, y vas a describir lo que te hizo, ¿ya? Y después de eso, le vas a poner, quiero que sepas que aunque eso me dolió, yo aprendí tal y tal cosa. Y quiero que sepas que yo te perdono. Y que yo voy a orar porque sientas paz. Y porque tú mismo te perdones por haber hecho esa maldad. Y esa carta sí puedes mandar. Porque en esa carta tú no estás haciendo justicia por tu propia mano. En esa carta tú estás dando un alivio a esa persona. Ahora te voy a decir algo. Como normalmente la mayoría no vamos a querer, ¿ya? De pronto, porque esa persona que te hizo daño puede ser tu padre, tu madre, tu propio hijo. Y de pronto tú quieres que esa persona experimente el perdón. Yo te voy a decir algo. Como tú seas con quien te hizo daño, Dios va a ser contigo. Así que si tú quieres que Dios sea bueno, generoso, compasivo, tenemos que serlo nosotras. Vas a hacer esas 3 cartas,
o las 2 primeras cartas y vas a sentir la liberación del perdón. Y vas a ser libre. Esa es la verdadera libertad. Soltar todo lo que nos hizo daño. Nosotros estamos aquí en nuestro grupo Unidas Podemos para ayudarnos, para acompañarnos, para conversar. Y es maravilloso la confianza que tenemos entre nosotras de poder decir y contar lo que nos pasa. Pues aquella que use o que chismosee, porque nunca nos falta alguna de nosotras, o se burle, que Dios se encargue de ella y que Dios le dé lo que le tiene que dar como merecido. Así que aportarnos bien entre nosotras. Hasta el momento, la experiencia de este grupo de Unidas Podemos es maravillosa. Y ustedes pueden ver las charlas que yo he dado. No todas las charlas están en mi canal. Las que yo he dado sí están en mi canal YouTube. En un segmento que dice Unidas Podemos. Ahí podemos ver todas las charlas. Vamos a dar por concluido en mi canal YouTube. Gracias y a hacer el deber.